curso de neumología y broncoscopía intervencionista y vamos a iniciar con la primera charla del día con una eminencia en la historia de la neumología y la cirugía de tórax, un maestro de muchos de nosotros, una institución que recientemente fue galardonado y reconocido por nuestro secretario de Salud, el maestro Raúl Cicero Sabido, quien nos va a hablar de la evolución de la broncoscopía. Adelante, maestro. Voy a usar este. Sí. Se puede, ¿verdad? Bueno. Buenos días a todos. Voy a tratar de hacer una presentación sobre la evolución de la broncoscopía. Debo decir como antecedente importante que esta presentación nace después de haber leído una publicación del profesor Meta y sus colaboradores. En esa presentación del profesor Meta y sus colaboradores, él mencionaba las perspectivas históricas de la broncoscopía, pero aquí trataré yo de referirme a la evolución que ha tenido este procedimiento. Para empezar, podría decir que la vía aérea ha sido siempre una preocupación histórica de la humanidad y de las gentes dedicadas a la medicina y a la anatomía. Esa es una presentación que nos enseña a un fauno que le hizo una herida en la tráquea para tratar de salvar a esta muchacha que estaba agonizando. Este fauno me recuerda a algunos neumólogos que están aquí o que no llegaron a tiempo. Poco después, en el mismo siglo en que se hizo esta pintura, Vesalio aclaró que la vía aérea era importante para mantener a los pulmones completamente expandidos, de tal manera que él proponía que se hiciera un orificio en la tráquea y se insuflara el aire para poderlos distender en casos de neumotórax. De tal manera que históricamente la vía aérea ha sido una preocupación importante de los anatomistas y de las gentes que comenzaron con procedimientos neumológicos. El primero que pudo definir exactamente la anatomía segmentaria del árbol bronquial fue un anatomista holandés que describió, como ustedes pueden ver ahí, con gran exactitud toda la anatomía bronquial y sus segmentos. Después de esto, el tratamiento de las infecciones respiratorias y particularmente los cuerpos extraños eran un problema muy importante a finales del siglo XIX. Pero un anatomista alemán dedicado también a la otorrinolaringología, que fue el profesor Kilian, fue el primero que exploró la vía aérea y la tráquea y los bronquios principales, de tal manera que era posible ya ver el interior del árbol aéreo. Posteriormente, Chevalier Jackson, otro otorrino americano, pudo perfeccionar el broncoscopio rígido que usaba Kilian, de tal manera que entonces ya era factible hacer una exploración sistemática del árbol bronquial. Este es Kilian ensayando su metodología en cadáver y posteriormente
en un enfermo voluntario. Como ustedes ven, la iluminación era un problema para ellos, porque había que iluminar el interior de un tubo rígido, que era el broncoscopio rígido originalmente usado por Killian. Pero después, Chevalier Jackson perfecciona el broncoscopio rígido, de tal manera que ya era factible estudiar con más detalle la anatomía de la tráquea y de los bronquios principales, de tal modo que la aplicación de este método tuvo inmediatamente una gran popularidad. Sin embargo, había problemas de iluminación que Chevalier Jackson, junto con los fabricantes de instrumentos, logró hacer una fuente de luz que permitiera ilustrar el fondo del broncoscopio rígido. Este era el traqueoscopio que utilizaba Chevalier Jackson, y ya él había iniciado la formación de una suite broncoscópica para estudios broncoscópicos, de tal manera que de ese modo ya la broncoscopía rígida se perfeccionó y se desarrolló rutinariamente durante los primeros 60 años del siglo XX. Aquí podemos ver a Chevalier Jackson ya haciendo una broncoscopía con toda la metodología que él diseñó para estudiar el árbol bronquial, de tal manera que él decía que el grupo que manejara el broncoscopio tenía que ser un grupo perfectamente coordinado, de tal manera que él dijo que el trabajo del broncoscopista era en conjunto, o sea, dijo, teamwork is essential, de tal manera que la broncoscopía se hacía ya con un grupo que manejaba al paciente de manera de poder introducir los instrumentos rígidos. Este era el broncoscopio que utilizaba, ya perfeccionado, el profesor Chevalier Jackson. Esta era la fuente de luz. Fíjense que eran nada más unas cuantas fuentes de luz equivalentes a las pilas de una linterna portátil, de tal manera que él utilizó la tecnología del cistoscopio para aplicarla y producir la luz que permitía ver el fondo del broncoscopio rígido. Pero en el Hospital General empieza a utilizarse en México el broncoscopio rígido ya con mucha habilidad por el doctor Alejandro Celes y el doctor Tapia. Esto era lo que se podía ver con el broncoscopio rígido. Como ustedes ven, se podía ver las entradas de los bronquios principales y obviamente de la tráquea, pero la visión era muy limitada. Pero en 1960, en los 60 y tantos, el profesor japonés Shigeto Ikeda aplica el broncoscopio de fibra óptica flexible, que permitía ir mucho más allá de los bronquios principales. Fíjense ustedes que en Japón los broncoscopios flexibles se utilizaban en la industria para localizar defectos de los motores que se usaban en la industria automovilística. Entonces, él dijo, si se puede ver el interior de un motor, pues podemos ver el interior del aparato respiratorio. Y entonces utilizó uno de los broncoscopios industriales y lo adaptó perfectamente al trabajo endoscópico dirigido directamente a los pacientes.
Esta era la fuente de luz que ya había perfeccionado el profesor Iqueda, el profesor Iqueda, en efecto, para poder iluminar de manera satisfactoria el interior de las vías aéreas. Era una fuente de halógeno y después se diseñaron las fuentes ya mucho más desarrolladas con xenón, de tal modo que la iluminación era ya altamente satisfactoria. Este es el profesor Copenhague que empezó a hacer las vías aéreas para utilizarlas para biopsias transbronquiales de los bronquios mediastinales. De tal manera que ya el fibroscopio no era nada más para diagnóstico visual de las alteraciones endoscópicas que presentaba la vía aérea, sino que además se podía accesar al mediastino y hacer la punción con agujas especiales. Fíjense la diferencia entre las pilas que usaban los urólogos y la fuente de luz que usamos actualmente. Ya la perfección del video, por un lado, y de las imágenes digitálicas empezaban a utilizarse de tal manera que se podía ver con perfecta definición el interior de las vías aéreas. Sin embargo, la fuente de luz era muy cara. Las primeras fuentes de luz costaban miles de dólares y en el Hospital General pues no teníamos recursos para hacerlo. Entonces el doctor Carlos Núñez diseñó esta adaptación utilizando un broncoscopio y el visor de segundo observador para hacer una fuente de luz made in México. De tal manera que eso nos permitió tener más o menos el mismo acceso que con las fuentes de luz más sofisticadas. Es el doctor Núñez que realmente el que maneja desde el punto de vista práctico la enseñanza de la endoscopía en nuestra unidad. Nosotros hacemos alrededor de unas 500 broncoscopías al año, de tal manera que podemos ofrecer un curso para endoscopía de tal modo que cubra la mayor parte de los recursos endoscópicos. El broncoscopio rígido se perfeccionó entonces porque principalmente se utiliza para diversas aplicaciones que casi se habían abandonado. Entonces, el broncoscopio rígido se perfecciona y se utiliza fundamentalmente en casos en que se emplea el láser endoscópico, ya sea por argón o por neodymium. Para poder manejar el endoscopio rígido y utilizarlo para tratamientos con láser, se diseñó un aditamento pues muy parecido al laringoscopio de suspensión que nos permitía tener libres las manos. Esta es una de las vistas directas que podemos ver cuando comenzaron a aplicarse los tutores o stents para la obstrucción de las vías aéreas principales. De tal manera que eso ya no se podía hacer antiguamente porque no disponíamos de instrumentos o de artículos que permitieran dilatar la vía aérea para que el sujeto pudiera respirar. Fue una tecnología que desarrolló el profesor Dumont en Marsella, Francia. Entonces ahí ya tenemos una aplicación importante, pero además podíamos estudiar cuidadosamente la vía aérea
por tomografía en 3 dimensiones y correlacionarla con la obstrucción que veíamos directamente con el fibroscopio flexible, que ya tenía una aplicación más, de tal manera que era necesario tener la habilidad importante que permitiera el manejo endoscópico del láser. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que hacemos, pero que obviamente pues ya ustedes deben conocer con toda seguridad. También se utilizaba para las obstrucciones de vía aérea y permitía que en muchos casos se pudiera tener una imagen inmediata de los resultados que se obtenían con el manejo del láser. Otra de las aplicaciones también fue la vigilancia de las obstrucciones de vía aérea muy extensas. Entonces había que controlar la traqueostomía percutánea a través del fibroscopio, por un lado, y con la tomografía en 3 dimensiones. Esto también es otro ejemplo en el cual podemos ver claramente que hay una obstrucción que se va a tratar con láser. Otro ejemplo también de la utilidad del broncoscopio flexible es la dilatación con dilatadores especiales que permiten que una estenosis importante se recupere mediante la dilatación progresiva de la estenosis que está presente, que es relativamente frecuente cuando se maneja de manera inadecuada los tubos endotraqueales para los pacientes que requieren ventilación mecánica. Allí el empleo del fibroscopio era fundamental para poder recuperar la permeabilidad de la vía aérea. También podemos ver algunos otros casos en los cuales es factible la apertura de la vía aérea de tal modo que sea posible tener desde una obstrucción tan grande hasta una liberación, fíjense que está casi totalmente ocluido, hasta una liberación apropiada que permita la ventilación de la vía aérea. Pero fíjense que los procedimientos que ahora podemos hacer con endoscopía ya no los puede hacer cualquier persona. Tiene que ser una persona perfectamente entrenada. Aquí tienen ustedes todo lo que puede hacerse actualmente con endoscopía de fibra óptica, de tal modo que hasta se utiliza el láser, se utiliza la termografía en casos de asma, una serie de procedimientos que están allí ilustrados, más de 10 o 12 procedimientos que requieren un entrenamiento especial. De tal modo que el manejo del fibroscopio se ha ampliado considerablemente y requiere un entrenamiento especial. Por ejemplo, ya se usa el fibroscopio de 2 vías. Ya se puede manejar al mismo tiempo ultrasonido, láser y otros procedimientos que son importantes para la determinación de la patología mediastinal fundamentalmente. Particularmente en el caso del cáncer bronquiogénico nos permite estadificar con mucho mayor precisión si se hace una biopsia transbronquial. Y al mismo tiempo se puede hacer el ultrasonido que nos permite localizar perfectamente la alteración neoplásica. Ahora, hasta aquí el manejo endoscópico directo. Pero ¿cuál es el futuro? El futuro es en gran parte la microscopía confocal, que ya se utiliza en oftalmología y en dermatología.
Aquí en México no teníamos ese recurso, porque las fuentes de luz que se utilizan para microscopía confocal son de muy alto costo. En el Hospital Militar, la doctora Ana Berta Salazar, general médico cirujano de la Escuela Médico Militar, logró habilitar una suite broncoscópica realmente estupenda, por lo cual reconocemos el hecho que nos permite estar ya a la altura de las mejores instalaciones endoscópicas en el mundo. Tal modo que la microscopía confocal nos permite tomar biopsias directas del epitelio de las vías aéreas periféricas y detectar inclusive los carcinomas in situ. De tal modo que el desarrollo de la microscopía confocal, como ustedes ven ahí, permite biopsias de gran precisión, pero podemos llegar hasta los alvéolos en lo que se llama alveoloscopía. Estas son imágenes del grupo francés de Rouen en Francia, de tal manera que el desarrollo de la microscopía confocal en endoscopía de la vía aérea puede llegar ya hasta los alvéolos, de tal modo que es un recurso importante que se puede poner ya como un estudio preventivo de diagnóstico muy precoz, si vale la expresión. Por lo tanto, nosotros hacemos una reflexión de acuerdo con lo que ha propuesto el profesor Meta, que es, tiene que haber un neumólogo intervencionista apoyado y coordinado con un neumólogo médico, de tal modo que se le pueda sacar el máximo provecho en beneficio del paciente que es sometido a un estudio endoscópico. Pues agradezco mucho la oportunidad de haber presentado algunos datos. Aquí lo dejamos. Baja, maestro. Gracias, maestro. Bueno, pues agradecemos al maestro Cicero por su excelente ponencia y le damos la bienvenida al siguiente participante. Tenemos el placer de presentar al doctor Alberto Araoz. Él es neumólogo, broncoscopista, es jefe del Servicio de Broncoscopía del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, Argentina, y es el actual director de endoscopía respiratoria de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Entonces, bienvenido, doctor Araoz. Muy amable, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos a analizar las recomendaciones para el manejo del nódulo pulmonar solitario. En primer lugar, ratificar la definición del nódulo pulmonar solitario. Es una imagen que aparece en las radiografías o tomografías computadas, que tiene aproximadamente, menos de 3 centímetros en sus dimensiones, que está bien delimitada, por lo menos en sus 2/3 partes, y no se asocia a derrame pleural, ni compromiso mediastinal, ni iliar, ni atelectasias.
El desarrollo de las tomografías computadas y su creciente mayor definición ha permitido caracterizar a estos nódulos ya de una manera más precisa y básicamente los podemos definir, los podemos clasificar en sólidos y subsólidos. Y a su vez los subsólidos tienen esta apariencia enteramente de vidrio esmerilado o aquellos que tienen un componente sólido en su interior asociado a una periferia en vidrio esmerilado. Así como la tomografía computada nos ha permitido tener precisión en la caracterización de los nódulos y detectar nódulos que por resoluciones previas no se lograban, también trajo aparejado el problema de la hiperdetección de nódulos pulmonares solitarios. Fíjense que en el National Lung Screening Trial se encontraron por lo menos en el 25%, en la cuarta parte de los pacientes de los individuos que fueron sometidos al screening, un nódulo mayor a 4 milímetros. Es decir, se encontraron miles y miles de nódulos en estas tomografías computadas y a su vez el problema que se presentaba era que muy pocos de estos nódulos representaban enfermedad maligna. Entonces, el 25% constituían lesiones que no eran tumorales y que conducían a la realización de un procedimiento invasivo, y de estos, fíjense que 3 de cada 1000 de estos estudios que motivados por el hallazgo del nódulo pulmonar tenían alguna complicación. De manera que esto implica la absoluta necesidad de encontrar algunos elementos o encontrar una definición que viene de muchos años atrás, que es cuáles son los nódulos que van a ser nódulos neoplásicos y cuáles son aquellos que no representan riesgo para el paciente. La mayoría de los nódulos neoplásicos están constituidos por el cáncer de pulmón, si bien hay otros, y aquellos que no son cáncer de pulmón, la inmensa mayoría, y particularmente en nuestro medio, en Latinoamérica, están constituidos por granulomas. Entonces, básicamente tenemos 3 caminos a seguir cuando nos enfrentamos a la presencia de un nódulo pulmonar hallado de manera ocasional o derivado de algún estudio de screening. Hacer el seguimiento en el tiempo de este nódulo, intentar diagnosticarlo o someterlo a algún tipo de tratamiento de resección. Para esto, es decir, para poder encontrar, para poder tomar la decisión más adecuada, vamos a tener que caracterizar, por un lado, al paciente, cuál es el grado de riesgo que el paciente presenta de que este nódulo que tiene sea neoplásico, y por otro lado, las características del nódulo, cuáles son aquellos nódulos que por sus características más probablemente sean neoplásicas. Entonces, estimar la probabilidad clínica y radiológica de malignidad del nódulo que estamos analizando. Evaluar cuáles son los recursos diagnósticos de que dispongo, valorar los riesgos de las técnicas que vamos a utilizar y, por supuesto, tener en cuenta de manera fundamental la opinión del paciente. No solamente por su preferencia, sino que algunos pacientes deciden no desarrollar en ellos o no someterse a procedimientos de estudio o invasivos, y otros ansiosos que prefieren ser sometidos a tratamiento, aún en aquellos casos donde nosotros evaluamos baja la probabilidad de que sea una neoplasia. En la evaluación clínica, bueno, tenemos en cuenta la edad del paciente, su historia de tabaquismo. Estos probablemente sean 2 datos muy relevantes, a pesar de que la edad cada vez más joven se reportan lesiones neoplásicas en pacientes cada vez más jóvenes, la existencia de neoplasias previas, en donde, a pesar de la existencia de neoplasias previas, lo más probable es que ese nódulo que aparece sea un nuevo primitivo, salvo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de melanoma, sarcoma o cáncer de testículo.
la coexistencia de ganglios mediastinales. Los pacientes que presentan enfermedad intersticial tienen más probabilidad de que los nódulos que se presentan sean neoplásicos. Y tener en cuenta también que la residencia en áreas endémicas para enfermedades granulomatosas debe ser tenida en cuenta a la hora de decidir procedimientos y formas de seguir a los nódulos que aparecen incidentalmente. En la evaluación tomográfica vamos a tener en cuenta la atenuación y la densitometría, las características de los bordes, el tamaño y el patrón de crecimiento. Con respecto a la atenuación y a la calcificación, existen algunos patrones que son característicamente benignos de calcificación, como la forma difusa, la central, la catáfila de cebolla, esta forma en popcorn, que son característicos de nódulos benignos. Algunos otros son indeterminados, es decir, como las formas heterogéneas, donde hay un punteado, donde tanto se presentan en nódulos benignos como malignos, y las formas excéntricas, que son altamente probablemente neoplásicos. Con respecto a las calcificaciones indeterminadas, hay que tener en cuenta la presencia de metástasis de tumores óseos y fundamentalmente evaluar la historia clínica del paciente y la edad en la consideración del mismo. Hay que tener en cuenta también la falsa presentación de una imagen calcificada, donde en realidad constituye la superposición de dos imágenes. Por eso cualquier radiografía de tórax donde uno encuentra un nódulo pulmonar solitario debe apelar a la tomografía computada para su caracterización, no solamente para definir otros datos más precisos, sino también para evitar este tipo de circunstancias. La presencia de grasa en un nódulo pulmonar solitario puede ser una buena noticia para el paciente, aunque no siempre lo es. La asociación de grasa más calcificación es muy característico del amartoma. Casi podríamos decir que si tenemos en un nódulo pulmonar asociado grasa y calcificación, estamos en presencia de un amartoma. El broncograma aéreo es un dato que acerca a la malignidad en el nódulo pulmonar solitario. La cavitación puede coexistir tanto en nódulos neoplásicos como en procesos infecciosos. Tener en cuenta que aquellas cavitaciones de paredes gruesas son más frecuentemente neoplásicas. La densidad de la lesión, hay una enorme superposición, pero las formas más densas de la lesión habla de menos probabilidad de malignidad. El realce tiene mucha importancia, aquellas lesiones más vascularizadas son más probablemente malignas, aunque claro, con el advenimiento del PET scan, la atención que se le brindó en el comienzo al realce, aunque sigue teniendo importancia, ha perdido significación. Las características de los bordes son muy importantes. Fíjense que los bordes típicamente neoplásicos son estos bordes espiculados. Los bordes lobulados también tienen una probabilidad. Esto que marco acá al costado es la probabilidad de ser neoplásico un nódulo que tiene borde espiculado, es decir, 5:1 en relación al nódulo con bordes lisos. El que tiene forma lobulada, o esta definición lobulada en sus bordes, aumenta un 10% la probabilidad de ser neoplásico con respecto al nódulo de bordes lisos. El llamado signo del halo, es decir, esta forma de atenuación que se presenta alrededor del nódulo pulmonar, es muy característico de
como forma de presentación radiológico de la aspergilosis, pero fíjense qué parecido es este nódulo a este, y este constituye un adenocarcinoma, de manera que esta imagen del signo del halo debe ser tenida en cuenta con una clara presunción de que puede tratarse de una o de otra circunstancia. Este llamado signo del halo invertido, menos probablemente neoplásico, aunque muchas veces puede ser confundido con una forma de necrosis central de un nódulo. Probablemente uno de los factores pronósticos más importantes en la evaluación de un nódulo pulmonar solitario esté relacionado con el tamaño. El diagnóstico de cáncer de pulmón para nódulos mayores de 10 centímetros fue 20% más que para aquellos que tenían 20 milímetros, 20% más que los que tenían 10 milímetros y 5% más, 5 veces más para, casi 4 veces más para aquellos que tenían más de 5 centímetros. La evaluación volumétrica del nódulo, es decir, es muy subjetivo y muy difícil de hacer una medición precisa del tamaño del nódulo y de los diámetros del nódulo. Uno, midiendo el mismo nódulo en más de una oportunidad, encuentra a veces diferencias de milímetros, por eso la volumetría del nódulo elimina bastante la subjetividad en la medición. También es importante la localización del nódulo en su caracterización. Los nódulos pericissurales, sobre todo aquellos de forma triangular, son menos veces neoplásicos. Y la localización en los lóbulos superiores aumenta el riesgo de que sean tumorales. Otro criterio ya no dependiente de la morfología del nódulo y sus características de bordes y atenuación son el patrón de crecimiento, ¿no es cierto? Un patrón de crecimiento excesivamente rápido probablemente se refiera a una lesión de tipo infeccioso. Un nódulo sólido que tarde más de 400 días en crecer probablemente no sea una neoplasia. De manera que las formas intermedias de crecimiento en los nódulos sólidos y en los nódulos subsólidos son aquellas que más característicamente refieren la sospecha de neoplasia. Hay que tener en cuenta que en los nódulos subsólidos el crecimiento puede ser muy lento y actualmente el seguimiento debe hacerse hasta 5 años después de su hallazgo. Acá tenemos entonces las características de la presentación de un nódulo subsólido, uno absolutamente vidrio esmerilado, el otro con componente parcialmente sólido. Ambos constituyen variantes del espectro del adenocarcinoma. Esta clasificación de la presentación de los nódulos subsólidos representan el espectro del adenocarcinoma, desde la hiperplasia adenomatosa atípica hasta el carcinoma invasivo. Y esta sería la correlación histológica, esto es una superposición de imágenes, entre estas imágenes radiológicas del nódulo, donde tiene progresivamente componente sólido en su interior. Hablábamos de los patrones de crecimiento. Fíjense que un nódulo sólido uno debe tener en cuenta aproximadamente hasta 150 días para el seguimiento o como criterio máximo de inamovilidad de su tamaño. Los parcialmente sólidos pueden crecer de una manera más lenta. En cambio, los puramente en vidrio esmerilado, uno debe seguirlos para ver su evolución por lo menos hasta 5 años en la actualidad. Otra característica de crecimiento que uno debe tener en cuenta no solamente su modificación en el tamaño, sino aquellos nódulos subsólidos que desarrollan componente sólido en su interior, o aquellos nódulos subsólidos con componente sólido en los cuales crece.
Entonces, una vez estimada la probabilidad clínica y radiológica de malignidad, uno debe analizar cuáles son los recursos diagnósticos que se pueden utilizar, cuáles son las técnicas, la utilidad de cada uno de estos recursos. El PET en los nódulos subsólidos tiene muy poca sensibilidad, y en los nódulos de menos de 8 milímetros también la sensibilidad es muy baja. Y también la existencia de falsos positivos y de falsos negativos con la aplicación del PET scan. De manera que hay que tener en cuenta estas probabilidades y asignarle el valor que éste tiene. La punción con aguja fina tiene una alta sensibilidad, una especificidad muy buena, pero tiene una tasa de complicación de neumotórax del orden del 15%, en el cual aproximadamente la mitad de estos neumotórax requieren un drenaje pleural. Y como la tasa de verdaderos negativos es muy parecida a la de falsos negativos, hay que tener en cuenta este dato a la hora de utilizarlo para descartar la presencia de malignidad en un nódulo pulmonar punzado. La broncoscopía en estos nódulos periféricos tiene un rendimiento relativamente bajo. La broncoscopía estándar en nódulos que son menores a 2 centímetros tiene un rendimiento del orden del 30%. Y cuanto más periféricos son, menos probabilidad de diagnóstico tenemos. Las complicaciones son más bajas, pero existen, aproximadamente un 2% de neumotórax y de hemóptisis. Tiene el valor para su realización de que evaluamos y estadificamos además la vía aérea. Se pueden utilizar nuevos procedimientos diagnósticos que aumentan considerablemente la rentabilidad del uso de la broncoscopía, como los broncoscopios ultrafinos, la ecografía radial, la navegación electromagnética, son recursos que han mejorado mucho la utilidad de la broncoscopía en las lesiones periféricas del pulmón. Con respecto a la BATS, tiene algunos beneficios, pero hay que tener en cuenta en estos pacientes, primero, las preferencias del mismo, y segundo, los riesgos quirúrgicos. Es decir, pacientes con alto riesgo quirúrgico, la realización de la BATS está limitada. Existen entonces formas de evaluación intuitiva del riesgo o del pretest de riesgo clínico de los pacientes, pero existen formas objetivas. Hay varios modelos. Este es el modelo de Mayo Clinic, que evalúa los riesgos según las características, toma en cuenta estos 6 criterios para evaluar un score de probabilidad de malignidad. Entre las características de malignidad que más aportan las tasas de probabilidad de malignidad más importantes están, por supuesto, el nódulo, los bordes del nódulo y el tamaño del nódulo. Son aquellos que se correlacionan más con riesgo de malignidad. Y bueno, tenido en cuenta entonces las características del paciente y las características del nódulo, estas son las guías que propone la Sociedad Fleischner para nódulos sólidos y para nódulos subsólidos, que las podríamos analizar de una manera gráfica de la siguiente manera. Nódulos sólidos menores de 8 milímetros, sin factores de riesgo, en menores de 4, a todos estos haríamos seguimiento. Sin factores de riesgo, menores de 4 a 6, entre 4 y 6 milímetros, tomografía computada a los 12 meses. Si tienen más de 6 milímetros, tomografía computada a los 6 y a los 12 meses. Y si no cambia, un seguimiento a los 12 y a los 18 meses. Si tiene factores de riesgo, hacer tomografía computada a los 12 meses, si tiene entre 4 y 6 milímetros a los 6 y a los 12, y si no cambia, hasta los 18 meses el seguimiento. Y en nódulos mayores, entre 6 y 8 milímetros, el seguimiento hasta los 24 meses. En los nódulos mayores de 8 milímetros,
Si tiene un pretest menor a 5% de probabilidad de malignidad o es de bajo riesgo, en ese caso nosotros haríamos un seguimiento por tomografía computada y eventualmente una punción con aguja fina. Podríamos hacer, señalo, un pretest menor de 5, podríamos hacer el seguimiento por tomografía computada. En el pretest entre 5 y 6%, haríamos solamente el PET para estadificar. Y en aquellos pacientes en los que tienen crecimiento, un pretest clínico discordante con las imágenes, es decir, tienen más factores de riesgo que lo que sugieren las imágenes, o un pretest intermedio, o tiene un riesgo quirúrgico alto, haríamos procedimientos no quirúrgicos de diagnóstico. Y reservaríamos la cirugía para pretest altos o con un PET positivo, o en aquellos en los cuales los procedimientos de diagnóstico no quirúrgico son sospechosos o que el paciente pide que se tenga un criterio más invasivo con él. En los nódulos subsólidos menores de 5 milímetros no habría que hacer seguimiento. En aquellos mayores de 5 milímetros, un seguimiento a 12 meses, para determinar persistencia, TC anual por lo menos a 5 años, PET solo para estadificación, si vamos a realizar tratamiento quirúrgico, la biopsia no quirúrgica en mayores de 10 milímetros que persisten y cirugía en mayores de 10 milímetros que persisten o que crece o desarrolla componente sólido. Y nódulos subsólidos con componente sólido, haríamos seguimiento por tomografía computada en menores de 8 milímetros y haríamos TC a los 3, 12, ahora lo de los 3 meses se considera llevarlo a 6, 12 y 24 meses, más seguimiento por 3 años que ahora se prolongó a 5, PET solo para estadificación en caso que se vaya a operar y cirugía si crece o desarrolla componente sólido. Así que esto sería como sugieren en las guías actuales el manejo del nódulo pulmonar solitario. Muchas gracias. Bien, agradecemos la excelente ponencia. Enseguida vamos a presentar al doctor Roberto Casal. Él es un médico internista, neumólogo, perteneciente al Centro Oncológico de la Universidad de Texas, en MD Anderson, y actualmente está en el Departamento de Medicina Respiratoria. Sí, sí, esto es para apuntar. Hola, buenos días a todos. Antes de empezar, querría agradecer a las autoridades del Congreso por tenerme aquí. Es realmente un honor estar frente a ustedes. Como lo mencionó, soy un neumólogo intervencionista. Soy argentino, pero hace 16 años que vivo en Houston y soy un neumólogo intervencionista del MD Anderson. Después de la exhaustiva y muy meticulosa descripción de los nódulos de pulmones, vamos a empezar ahora con mi charla y las siguientes a hablar de las distintas técnicas que tenemos para acceder a los nódulos de pulmón. Estos son mis conflictos de interés. He recibido grants de la industria para la investigación y también soy consultante de algunas compañías. Esto es más o menos la estructura de la charla que voy a tener hoy. Primero enfocar el problema, que son los nódulos pulmonares. ¿Se escucha bien? Se escucha como un eco, ¿no? Y luego hablar principalmente de ultrasonido radial. Si no puedo hablar fuerte. Okay. Han habido muchos cambios en las últimas décadas y principalmente en la biología de cáncer de pulmón. Hemos visto estos cambios que pasamos de los carcinomas de células escamosas localizados en forma central a haber cada vez más adenocarcinoma, dependiendo de la población, pero en general a nivel mundial estamos viendo más ahora adenocarcinomas localizados en la periferia. Han habido muchos otros cambios en las últimas décadas y esto, por ahí me estoy poniendo viejo, pero lo que más me impacta a mí son los cambios de los teléfonos. Pero lamentablemente lo que no ha cambiado mucho es que la mortalidad de cáncer de pulmón
continúa siendo la número 1 dentro de todas las causas de muerte por cáncer. Es más, el cáncer de pulmón mata más gente que los otros 2 o 3 cánceres que lo siguen en la lista, tanto para hombres como para mujeres. Y eso se ve medio borroso, pero eso es principalmente porque seguimos diagnosticando en general cáncer de pulmón en estadios avanzados. Todos conocen este estudio, que lo mencionó también el doctor López Araoz, de tamizaje para cáncer de pulmón, que demostró una reducción relativa en la mortalidad de aproximadamente 20%, con un número que se necesita para disminuir una vida, un número de tamizaje de más o menos 320 pacientes. Y esto ha tenido un gran impacto. Casi todas las guías de las distintas sociedades en los Estados Unidos, por lo menos, han aprobado o han recomendado, con parámetros un poco distintos, pero en general recomiendan todos el tamizaje para el cáncer de pulmón, lo cual está teniendo impacto. Esto es cortesía del doctor Yasufuku, que encontró estos carteles y en la calle, y yo los he visto también en Houston, que hace una comparación de la mamografía para el cáncer de mama y con la tomografía para el cáncer de pulmón. O sea, hay un poquito más de énfasis en que se haga la tomografía y no tanto énfasis en que dejen de fumar. Pero todo esto está teniendo un impacto en el número de nódulos de pulmón que estamos viendo año tras año. En este estudio de Michael Gould, que es tamizaje de cáncer de pulmón, ya se estaban diagnosticando más o menos 1,5 millones de nódulos pulmonares en Estados Unidos, y aproximadamente hay 8 millones dentro de la población de Estados Unidos que cumplirían criterios para tamizaje de cáncer de pulmón. Una vez que uno toma la decisión de que hay que tomar la biopsia, de que hay que tener un procedimiento diagnóstico y terapéutico, hay 3 opciones principales. Obviamente la quirúrgica la tratamos de dejar como último recurso, a menos que un paciente no tenga para nada riesgo para la cirugía y las chances de cáncer de pulmón sean muy altas, pero sabemos que obviamente es la única que nos puede determinar que un nódulo es benigno. Todo el resto tiene que ser confirmado con cirugía, y obviamente tiene más riesgo que las otras, más morbilidad, tiene mortalidad, y lo último que queremos es hacer una cirugía y descubrir que es un nódulo benigno, principalmente si tenemos complicaciones. Luego tenemos la punción aspiración guiada por tomografía. Esto lo hacen los radiólogos intervencionistas en la mayoría de los países. El rédito diagnóstico es bien alto. Para lesiones de menos de 15 milímetros es entre 70 y 80%. En mi institución donde trabajamos, ellos hacen biopsias de cualquier nódulo que le pidamos de 6 milímetros o más y tienen un rédito de más de 80%, pero en general es 70-80% hasta 1,5 centímetros, y más de 1,5 centímetros aún más alto. También las chances de desarrollar neumotórax dependen de la institución y de los pacientes, y cuán fumadores son, si tienen enfisema, pero en general de uno de los estudios más grandes es alrededor del 15%, y la mitad de esos pacientes necesitan un tubo de tórax. Y la broncoscopía, como mencionaba el doctor López Araoz, ha evolucionado bastante de la broncoscopía convencional a las distintas técnicas que tenemos para navegar y para confirmar que hemos llegado al nódulo, y ha mejorado el rédito. Todavía no es para nada perfecto y sigue siendo inferior a la tomografía, a la punción aspiración por tomografía computada, pero desde el punto de vista de las complicaciones es un procedimiento mucho más seguro, con un patrón mucho más favorable de seguridad. Lo importante es no solamente focalizarnos en cómo tomar la biopsia del nódulo de pulmón, sino acercarse al paciente y pensar en todo. Pensar que no es más, siempre nos enseñaron en medicina diagnóstico, estadificación y tratamiento, pero el diagnóstico y la estadificación pueden ocurrir al mismo nivel, en el mismo plano, en el mismo procedimiento, y de esa manera reducir el número de complicaciones, el número de procedimientos, el tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Y eso es gracias al avance de la tecnología y al ultrasonido endobronquial lineal. No el que voy a hablar ahora, que es el radial, sino el lineal. Este es más o menos un algoritmo de cómo trabajo yo con estos pacientes, y en el MD Anderson la mayoría de los pacientes son acercados en esta misma manera. Cuando vemos a alguien con un nódulo pulmonar en la tomografía, lo primero que miramos son los ganglios, ¿sí? Tanto en la tomografía como si tienen un PET-CT en el PET-CT.
si los ganglios están aumentados de tamaño o son positivos en el PET. Obviamente ese paciente va a ir a la broncoscopía porque lo primero que se hace es biopsiar los ganglios. Esto está en todas las guías. Si los ganglios son positivos, ya terminé con el diagnóstico y la estadificación. No hay que hacer ninguna broncoscopía periférica, ninguna navegación, nada. Si son negativos, en el mismo procedimiento, sí puedo la broncoscopía periférica. Si realmente creo que no voy a poder llegar a la lesión o intento y no lo logro, después están estas otras dos métodos. Ahora, si cuando uno ve el nódulo, los ganglios son negativos, hay algunos escenarios en los cuales también la estadificación del mediastino está indicada. Entonces, en esos casos también vamos a empezar con broncoscopía. Eso es si la lesión es de más de 3 centímetros, si la lesión está localizada en forma central. Obviamente si el paciente es de muy alto riesgo quirúrgico, y esos pacientes en general, por lo menos en nuestra institución, las primeras dos es por las guías, la lesión de más de 3 centímetros y nódulo central. Estas dos es nuestra conducta del MD Anderson. Si son de muy alto riesgo quirúrgico, por lo general los cirujanos nos van a pedir que estadifiquemos el mediastino, aunque haya menos de 10% de chances de que tengan enfermedad oculta. Y todos los pacientes que tienen terapia ablativa local, como CyberKnife o radioterapia estereotáctica, también esos pacientes los estadificamos a todos. Entonces, la mayor parte de los pacientes vamos a aparecer con broncoscopía para estadificar el mediastino, de esta manera. Y entonces, en esos casos, si uno puede, trata de hacer la broncoscopía periférica y si no llegan, luego van a las otras biopsias. Empezar por el otro lado, empezar por la biopsia del nódulo y después tener que biopsiar los ganglios es la manera incorrecta porque estamos haciendo dos procedimientos, por ahí el ganglio era positivo y no hacía falta biopsiar el nódulo y principalmente porque esta técnica tiene más complicaciones que la broncoscopía. Es importante como neumólogos intervencionistas tener en cuenta que nosotros somos médicos, somos internistas, estamos evaluando al paciente, la totalidad del paciente, no somos cazadores de tejido, y somos parte de un equipo multidisciplinario y nosotros vamos a ayudar al equipo a determinar qué es lo que hay que biopsiar, cuándo, cómo, cuál es la técnica que nos da el rédito diagnóstico más alto, que es la menos invasiva y la que nos da la estadificación también, o el estadio más alto. Y también, como somos neumólogos, también podemos evaluar al paciente desde el punto de vista fisiológico. Por eso el rol del neumólogo intervencionista es muy importante en el manejo multidisciplinario de estos pacientes con potencial cáncer de pulmón. Ahora voy a empezar a hablar de las distintas técnicas, pero obviamente me voy a focalizar en el ultrasonido endobronquial, pero principalmente quería empezar con la broncoscopía convencional, a lo cual nos referimos al uso de la fluoroscopía, sin ninguna técnica de navegación, sin ningún ultrasonido, y estas biopsias periféricas. Obviamente el rédito diagnóstico es bastante bajo, pero depende también del tipo de lesión. Si es una lesión de 6 centímetros, que es claramente visible por fluoroscopía, obviamente el rédito va a ser alto, pero en general para las lesiones pequeñas que son nuestro target hoy en día, que estamos tratando de detectar el cáncer en forma temprana, el rédito en estos casos, en estas situaciones va a ser un poco bajo. Cuando la gente habla de broncoscopía, guided bronchoscopy, broncoscopía guiada, van a ver este término en la literatura, se refieren a cualquier tipo de broncoscopía que va más allá de la diapositiva anterior que les mostré. Cuando va más allá del broncoscopio común y de la fluoroscopía, es que se agrega o ultrasonido endobronquial, o se agrega un broncoscopio fino o ultrafino, o están agregando métodos de navegación asistida. Y me gusta llamar, si bien allá en Estados Unidos se habla de broncoscopía por navegación, todas las broncoscopías estamos navegando, con o sin IMN, con o sin un software, por eso yo lo llamo asistida, porque yo realmente navego todos los días con un broncoscopio de 3 milímetros y llego prácticamente a la pleura y confirmo con el radial probe y tomo la biopsia. Eso también es una navegación mucho más difícil porque hay que poder interpretar las imágenes y saber calcular el camino que lleva la lesión, pero sin asistencia. Entonces yo lo llamo broncoscopía con navegación asistida, tanto electromagnética o no. Otros métodos que hay para salirse de la vía aérea cuando no hay un signo del bronquio, y también van a ver que hay estudios con tomografía computada, con haz de cono, con beam CT,
y broncoscopía y aún broncoscopía robótica. Hace poco la FDA probó un robot, una plataforma con un robot para usar en los Estados Unidos. Ahora voy a empezar a hablar de ultrasonido endobronquial. Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de ultrasonido endobronquial. El de la izquierda es el que utilizamos, es el ultrasonido convexo lineal, que es un broncoscopio que tiene un transductor de ultrasonido en la punta del broncoscopio y es el que utilizamos para biopsiar los ganglios. Este es el que usamos para usar la estadificación. Y de la mano derecha es el primero que se desarrolló, que es el ultrasonido radial. Este ultrasonido radial es el que se pasa a través, es como un catéter o que tiene una sonda de ultrasonido que rota 360 grados y nos da este tipo de imágenes y se pasa a través del canal de trabajo del broncoscopio. Obviamente no lo podemos tener encendido cuando queremos tomar la biopsia porque hay que sacar el radial probe, la sonda radial para pasar la aguja, los forceps o lo que fuera. O sea que ahora nos vamos a concentrar en este. Como les decía, tiene un transductor en miniatura con una frecuencia entre 20 y 30 MHz, lo cual no da mucha profundidad, pero sí da mejor definición de la imagen en los pocos centímetros alrededor del transductor. No tiene Doppler, el otro ultrasonido lineal o convexo tiene Doppler, este no tiene Doppler, pero de todas maneras a veces se puede diferenciar. Sin Doppler se puede diferenciar y ver si hay vasos dentro del tumor donde uno va a tomar la biopsia. Y en general el procedimiento en la periferia del pulmón se utiliza el ultrasonido radial dentro de una vaina o un catéter, se lo extiende hacia la periferia y una vez que se localiza la lesión, con fluoroscopía uno se fija que de mantener esta vaina o catéter en la misma posición, se retrae el ultrasonido radial y ahí se pasa cualquier herramienta que se utilice para biopsiar, puede ser un forceps, puede ser una aguja. Y por lo general obtenemos dos tipos de imágenes cuando localizamos el tumor. Me olvidé poner una imagen normal, disculpe. Los dos tipos de imágenes cuando localizamos la lesión puede ser concéntrica, que significa que la sonda está dentro de la lesión. Esta es la imagen, es principalmente cuando vemos en la tomografía. Por la tomografía ya a veces nos imaginamos qué tipo de lesión, qué tipo de imagen vamos a observar con la sonda radial. Entonces la imagen puede ser concéntrica o puede ser excéntrica, cuando la vía aérea, vemos que la vía aérea llega a la periferia del tumor, no lo pasa justo por el medio, y esto es lo que vemos, y van a ver que esto es muy importante porque cambia el rédito diagnóstico y por ahí cambia el tipo de herramienta que vamos a usar para biopsiarlo. Este es un ejemplo, no sé cómo voy a hacer funcionar este video porque no tengo un keyboard. Este es un ejemplo de un paciente con un nódulo pulmonar, este es un nódulo de 3 centímetros, pero visible en fluoroscopía. Y si aprietan acá, ahí está. Y acá se ve cómo se avanza, está dentro de un catéter, de una vaina, la avanzan y ven una imagen concéntrica. Se ve que se achica y se agranda solo porque por la respiración se está moviendo hacia adentro del tumor y afuera del tumor el catéter. Ahora voy a pasar a la próxima. Esto es otro video de cómo se toma la biopsia y me parece que no va a funcionar. Bueno, perdón, en este video le estaba mostrando cómo se había retirado el ultrasonido bronquial y se tomaba la biopsia con una aguja y esto era un carcinoma de células escamosas. A veces nos encontramos con tumores que son invisibles, que no se ven en fluoroscopía y videos que también son invisibles, que no funcionan. Y esto era lo que se vio, entonces se extendió el radial probe, me parece que estos videos no van a funcionar, y se encontró la lesión, que obviamente con fluoroscopía no se veía. Por eso es muy importante, si uno tiene el catéter de guía, dejarlo exactamente en el mismo lugar, o hay gente que si no marca, alternativamente pone una marca en la pantalla de fluoroscopía. Y bueno, y acá se iba a ver cómo lo tomaba la biopsia. Esto es una metástasis de cáncer de colon, pero esto es un nódulo muy pequeño, como vieron en la tomografía, un nódulo de 1.2 centímetros. Entonces, nuestro target, nuestro blanco, se está reduciendo de tamaño con los avances en la broncoscopía. Algo que quiero que quede claro a todo el mundo, que el ultrasonido radial no es un método de navegación, es un método de confirmación. Lo utilizamos para confirmar que hemos llegado a la lesión y en realidad es el único método broncoscópico para confirmar
que hemos llegado a la lesión. Se puede usar, esto dejando de lado, usar un combin CT, usar una tomografía de cono. Es lo único que nos puede confirmar. Ninguno de los softwares nos pueden decir realmente que estamos. Les creen que estamos, pero muchas veces ponemos el ultrasonido radial y resulta que no, porque tienen un margen de error. Entonces, el único método de confirmación. La navegación se hace por todos los otros métodos, con el software, sin el software, con el broncoscopio común, con broncoscopio fino, con distintas vainas, algunas que son curvas, otras que se pueden rotar. Eso para la navegación, pero el Radial Probe lo que hace es confirmar que hemos llegado a la lesión. Y el rédito diagnóstico en la broncoscopía periférica se ve influenciado por muchos factores. Estos son algunos de ellos: la localización de la lesión, el signo del bronquio, si hay un bronquio que llega a la lesión, el tamaño de la lesión, también el tipo de la lesión, si no lo puse acá, pero si no es lo mismo un nódulo sólido que uno con patrón de vidrio esmerilado, qué tipo de herramientas usamos y, muy importante, también la habilidad del operador, la experiencia y la habilidad, la manera de reconstruir la imagen observando las tomografías con todos los cortes axiales, coronales, sagitales, y reconstruir eso para poder navegar más allá de las primeras 2 generaciones de bronquio, para poder navegar bien cerca del tumor. Eso es muy, muy importante. Este es uno de los primeros estudios prospectivos con el uso de ultrasonido radial del grupo de Kurimoto de Japón, en el cual ven que llamativamente tenía un rédito diagnóstico muy alto, independientemente del tamaño de la lesión. Aún para lesiones de menos de 1 centímetro, tiene un rédito de más del 70%. Lo que observó en este estudio, que es muy importante, realmente yo lo veo esto también en la práctica diaria, uso el Radial Probe prácticamente todos los días, es que habían algunos factores que se asociaban a un riesgo más bajo. Uno era la localización en el lóbulo superior izquierdo. Uno de los problemas del Radial Probe es que a veces es muy duro y es difícil que tome la curva del broncoscopio. Y otro de los factores más importantes, obviamente, que vio era que cuando se observaba la lesión que les mostré antes, excéntrica, cuando la sonda de ultrasonido está adyacente a la lesión y no dentro de la lesión, el rédito era mucho más bajo. Ustedes imaginen si quieren ir a un destino, no es lo mismo si tienen un camino que termina en su destino o si están yendo por la autopista y el nódulo está de costado, ustedes le pueden pasar por al lado, ir y venir y nunca lo van a poder biopsiar. Y eso es lo que se ve, y por lo general, bueno, más adelante lo voy a mostrar en esto, a veces usamos otro tipo de técnica para biopsiar. Este es un estudio, el doctor Alexander Chen, seguramente vieron, ha estudiado también el uso de ultrasonido radial, tiene un par de publicaciones bastante grandes, todas retrospectivas, y es muy importante esto porque el bias de selección es muy grande. En todas las publicaciones retrospectivas de nódulos pulmonares, en la cual no se determinó a priori qué pacientes se iban a incluir, el bias de selección es muy grande, porque todos estos son pacientes que el broncoscopista pensó que iba a poder biopsiar. No son todos los pacientes que vienen al broncoscopista con nódulo de pulmón. Este estudio era retrospectivo y le dio un nombre medio fancy, diciendo que es un método de correlación anátomo-tomográfica y uso de la sonda radial. Bueno, la correlación anátomo-tomográfica es lo que hacemos todos desde el momento que se inventó la tomografía. No es nada, lo describió como algo nuevo y publicó pacientes que algunos ya había publicado una versión anterior hablando de esto, pero esto lo dejo solamente porque es lo que hacemos todos los días. Correlacionamos la tomografía con todos los cortes, con la anatomía y la anatomía bronquial para navegar a las lesiones. Es importante cuando analizamos estos estudios ver, en este estudio obviamente está en el título, ¿no? Pero cualquier estudio de broncoscopía periférica, fíjense qué usaron de técnica, si usaron ultrasonido para confirmar que habían llegado, qué tipo de herramientas usaron para la biopsia, usaron aguja o usaron forceps, en este caso usaron los dos. ¿Cómo definieron diagnóstico, rendimiento diagnóstico? Rendimiento diagnóstico por lo general son los diagnósticos específicos
en el numerador y en el denominador sobre todos los casos que uno hizo. Los diagnósticos específicos tienen que ser diagnósticos específicos, o cáncer o una infección con nombre y apellido. En este también incluyeron inflamación, siempre y cuando se fuera en las tomografías a repetición. En algunos estudios a veces incluyen la biopsia que les muestra parénquima normal, pero después el tumor, después la lesión desaparece, lo cual no es tan válido porque significa que le erraron a la lesión, pero tuvieron suerte y era algo inflamatorio y se fue, pero no se lo podría comentar como rendimiento diagnóstico. En este caso no hicieron eso, pero tenían diagnósticos específicos e inflamación. 348 pacientes. Otra vez, en esta imagen les muestra que el Radial Probe no hizo la navegación, ¿no? La navegación fue con un broncoscopio fino y llegaron a 2 centímetros de lesión y después solamente confirmaron. La mayor parte de los nódulos en este caso, la mitad prácticamente eran de 1 a 2, 45% era de 1 a 2 centímetros y otra, casi 30% hasta 3 centímetros. La mayor parte estaban dentro de lo que llamamos nódulo de pulmón y no masa pulmonar. Como ve, esto es la habilidad que tuvieron para localizar la lesión, que es más del 90% en todos los casos, independientemente del tamaño. Pero cuando vamos al rédito diagnóstico, vemos que los números son más bajos. Esto es importante, este era el rédito diagnóstico total. Como ven, hay una brecha entre la habilidad que tenemos para localizar el nódulo y la habilidad que tenemos para obtener el diagnóstico histológico. Esa brecha está dada probablemente por la falla de nuestras herramientas para tomar las biopsias, ¿no? Porque llegamos al nódulo, pero no hacemos diagnóstico. Es una combinación de nuestras herramientas, de la habilidad del patólogo para leer la muestra también. Y después hay un montón, casi todos los estudios con ultrasonido radial son retrospectivos, obviamente no voy a describirlos todos, tienen todos un bias de selección muy grande, pero más o menos uno ve que alrededor de 60-70% es el rédito diagnóstico descripto. No voy a hablar de la navegación, el broncoscopio con navegación asistida, es el doctor Falk, va a hablar de eso. ¿No? Yo quiero aclarar, siempre se describen estas 4 fases: la fase de planificación, la fase de registración o registro, la navegación y la biopsia. Y yo le quiero incluir siempre la fase esta, porque otra vez ninguno de estos software nos pueden determinar que realmente hemos llegado a la lesión. Parece que llegamos a la lesión, pero en muchos casos uno coloca la sonda radial y lo único que ve es aire, o snowstorm, que es la imagen de tormenta de nieve que se ve cuando uno no llegó a la lesión. Y si también se fijan en la mayor parte de los estudios de navegación, en muchos de ellos, en la mayoría, se incluye el ultrasonido radial. Hay un estudio que generalmente se lo ven muchos reviews en artículos de revisión y muchas charlas. Vemos este estudio en el cual dicen que la combinación de ultrasonido con la navegación es mejor, la combinación de ambas técnicas es mejor que cualquiera de las 2 técnicas solas, y con un rédito diagnóstico del 88%, este era del Blue Journal. Me pareció muy interesante este artículo en el cual se fijaron en forma secuencial, hicieron navegación solamente usando el software sin navegación electromagnética y con el ultrasonido radial, y cuando veían que o no llegaban a la lesión o con la citología que tenían con el ROSE, la evaluación citológica en el sitio, no tenían diagnóstico, ahí le agregaban la navegación electromagnética. ¿Y qué agregaron? Bueno, aumentaron la tasa de localización, pero no aumentaron nada, prácticamente nada, el rédito diagnóstico, de 55 a 59, que no fue estadísticamente significativo. Un montón de broncoscopios nuevos, bueno, un montón. Este es el ultrafino y el fino. El fino es lo que llamamos, es uno que es de 4.2 milímetros con un canal de trabajo de 2 milímetros. Y el ultrafino, ahora hay uno nuevo que se está viendo de Olympus de 3.4 con un canal es lo suficientemente grande para pasar el ultrasonido radial y para pasar agujas y forceps de 1.7. Otra vez, lo que está haciendo la navegación es el broncoscopio. ¿Se imaginan cuántas generaciones de bronquio está yendo? Un broncoscopio terapéutico, ustedes van a ver todas las fotos, llega acá, 1 o 2 generaciones. Esto avanza 4, 5, 6 generaciones, 4, 5, 6 generaciones más, pero hay que poder ubicarse espacialmente una vez que uno maneja, principalmente por la rotación también del broncoscopio.
Y en este estudio también demostraron un ratio diagnóstico. Siempre es alrededor el número clave es alrededor del 60-70%. Este es un análisis sistemático en el cual compararon las distintas técnicas de navegación con virtual, electromagnética. Esto es Guide Sheath, que es el ultrasonido radial con la vaina. Este es el ultrasonido. Todos más o menos en forma similar. El doctor Eric les va a hablar de nuevas técnicas de navegación y el aumento aún mayor del ratio diagnóstico. ¿Y cuáles son las direcciones para el futuro? Bueno, otra vez, la broncoscopía robótica, ya hay una plataforma que ha sido aprobada en Estados Unidos. También se han desarrollado ya y se está por largar al mercado probablemente para fin de año un broncoscopio lineal de ultrasonido, pero que es más pequeño, entonces se lo puede introducir un poco para lesiones que son casi, no son periféricas y no son centrales, están 1 o 2 generaciones más de las que llegamos generalmente con el broncoscopio de IVAS normal. También se está desarrollando catéteres que tienen el ultrasonido radial, pero que lo pueden dejar prendido todo el tiempo y en paralelo pasa una aguja para poder observar la aguja entrar en el nódulo, pero con la imagen de ultrasonido radial. Más que nada, la broncoscopía guiada por tomografía computada, es una tomografía con haz en cono, no tanto para el diagnóstico, pero sino como plataforma para el futuro tratamiento o la futura ablación de nódulos periféricos en forma broncoscópica. Hay que tener una manera de saber dónde uno tiene la sonda de ablación, independientemente de lo que sea. Si es un láser, si es radiofrecuencia, uno no va a tratar de tratar un tumor y después fallar porque la sonda estaba a un costado o al otro, o abajo o anterior o posterior, o solamente estaba introducida en una parte del tumor. Eso es muy, muy importante. Solamente unos participantes el lunes en el curso precongreso me pidieron, les mencioné el COMBIN-CT y me pidieron por favor que le explicara lo que era, entonces tengo 2 diapositivas más. Normalmente la tomografía, el tomógrafo común se llama, es con un haz en abanico, ¿no? Entonces el paciente lo tiene que mover para adelante y para atrás para que haga todos los cortes del paciente. La tomografía en cono parece el C-arm, parece el brazo en C de la fluoroscopía, pero el haz es en cono, entonces puede agarrar una zona bien grande sin tener que mover al paciente. Entonces no lo enfocaríamos acá, lo enfocaríamos en el tórax. Y esto es lo que se ve. Esto es la sala de broncoscopía, no, perdón, la sala de neumología intervencionista. Uno de estos es un video en MD Anderson. Nosotros para hacer la tomografía hay un brazo que sostiene el broncoscopio. Como ven, alcanzamos la lesión, se ve en el ultrasonido. Y rápidamente, esto es un video, si pueden, espero que funcione. Si pueden tocar play. Hola, un video. Gracias. Tan solo toma 8 segundos, entre 6 y 8 segundos, y nos da una imagen de tomografía y sabemos, eso es todo. Y cuando hacemos eso y después volvemos todos adentro de la sala, esto está magnificado, no es una lesión de 2 centímetros, obviamente todo esto está magnificado, pero de esta manera, si yo tengo esta imagen tomográfica y sé que desde todo se tienen los 3 ejes, acá no puse el tercero, y sé que en todos los ejes cualquier sonda que esté utilizando está en contacto con el tumor, ahí uno siente la confianza para hacer la ablación. Uno no va a tratar de hacer ablación sin realmente saber dónde está. El ultrasonido radial le puede decir más o menos, pero si tiene una lección excéntrica no sabe qué lado está tratando, qué lado no está tratando. Con esto, en el MD Anderson estamos haciendo 2 estudios de ablación y estamos usando esto y la tomografía y es sumamente útil. Muchas veces ponemos la sonda de ablación en 2 lugares por 2 bronquios distintos, todo para poder cubrir el tumor en forma entera. Entonces, para resumir, bueno, cada vez vamos a ver más nódulos de pulmones, entonces es muy importante que sigamos desarrollando terapias para cubrirlas. Es importante recordar que cuando está indicado el estadiaje del mediastinio hay que hacerlo durante el mismo procedimiento diagnóstico. El ultrasonido radial es una técnica de confirmación, no es una técnica de navegación. Se utiliza en combinación con distintas estrategias para navegar y llegar a las lesiones. Y poco a poco vamos aumentando el rédito diagnóstico y la capacidad que tenemos de navegar a las lesiones, así que el futuro se ve bastante claro. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Roberto Casal por su excelente ponencia
Y dando continuidad al programa, quiero presentar, para mí un honor presentar al doctor Eric Folk, ya conocido ampliamente por nosotros porque participa prácticamente cada año en este módulo. El doctor Eric Folk, solamente como preámbulo, es médico internista, neumólogo, también tiene terapia intensiva y es neumólogo intervencionista con formación en la Cleveland Clinic. Actualmente es jefe de la sección de intervencionismo pulmonar en el Hospital General de Massachusetts, esto en Boston, para la Universidad de Harvard. Para nosotros es un honor volverlo a tener aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. El honor es mío. Regresar a mi país es el máximo honor que tengo cada año. Verdaderamente a los organizadores les agradezco y trataré de hacer esto lo más interesante siguiendo los pasos de Roberto, que es muy complicado para mí. Primero, mis conflictos de interés. Soy consultor de varias compañías, incluyendo Boston Scientific y Olympus. Asimismo, soy el investigador principal del estudio Navigate de Parametronic y tengo una aplicación de ultrasonido endobronquial en el iPhone, y los recursos recabados se van a la Asociación Americana de Intervencionismo. Sin embargo, lo que quiero hacer hoy es decirles que la navegación está al alcance de todos. No es algo que se necesite tener un posgrado especial para hacerla, es algo que queremos hacer amigable al usuario y que queremos que la mayoría de los neumólogos que practican broncoscopia avanzada puedan hacer. Y en esta fotografía les muestro cómo se puede usar una sonda y una cureta que se usa en repetidas ocasiones y que se esteriliza. Esta cureta es relativamente barata y nos permite accesar sitios que previamente considerábamos imposibles. En cuanto a qué pacientes son los indicados para usar navegación, recuerden que los diferentes estudios de tamizaje han mostrado que las tomografías son muy anormales en términos generales. La prevalencia de hallazgos es muy elevada, va entre el 23 y el 40%, pero estos pacientes no necesitan una broncoscopia. Lo que necesitan es, como dijo el doctor Casal, necesitan que nosotros hagamos el trabajo cerebral, que sepamos qué pacientes, cuándo, dónde y cuáles son las circunstancias. Entonces, les voy a hablar de nódulos más grandes que los de tamizaje y en donde el procedimiento diagnóstico es necesario. ¿Cuál es la definición del problema? El nódulo periférico y la dificultad para alcanzarlo. ¿Por qué es importante el estándar actual y la tecnología actual? Si ustedes ven en esta tomografía, este paciente tiene enfisema severo. Fue enviado a mí por un radiólogo intervencionista que me dijo: el grado de enfisema, la edad avanzada y la localización me prohíbe hacer un acceso con una biopsia percutánea. Y aunque cualquiera de nosotros diríamos, este es el caso más simple para un radiólogo intervencionista, porque está basado en la pleura del nódulo, el radiólogo me decía: hay 3 cosas que me complican mi vida: el enfisema, la edad avanzada y cruzar las fisuras. No voy a hacer ninguna de las 3. Y me mandó el paciente y al final de la plática, con suerte, y les mostraré que esto se puede hacer con un poco de habilidad y un poco de tecnología. Esta diapositiva, cortesía del doctor Vanderland, les muestra que nuestra certeza diagnóstica aumenta, pero el riesgo del procedimiento también aumenta con esa certeza diagnóstica. Nosotros empezamos con el esputo, el lavado bronquialveolar, luego el EBUS con biopsia por aguja, la biopsia transbronquial y así sucesivamente, y el riesgo va aumentando. Y ustedes tienen que hacer esta evaluación del riesgo y decidir en su hospital, con el capital humano y el capital tecnológico que ustedes tienen, cuál es el mejor procedimiento para ese paciente. Esta es una gráfica que les muestra una pequeña investigación que nosotros hemos hecho en donde comparamos el tamaño de la biopsia, porque como les dijo el doctor Casal, no nada más es navegar, sino es cuál es la herramienta que vamos a usar para obtener esa biopsia. Y aquí les muestro el tamaño relativo del tejido que obtenemos con un forceps de tamaño regular, un forceps grande o esofágico, la criobiopsia y finalmente el VATS. Pero antes de empezar a decirles cómo uso ya las tecnologías y antes de decirles que hay todas estas tecnologías aprobadas en los Estados Unidos,
Nosotros tenemos la responsabilidad moral y científica de ver en esta gráfica y decir, ¿en qué punto estoy del conocimiento con esta tecnología? ¿Es esto un evento mediático como el robot? No sabemos si el robot sirve, no sabemos si es como una treadmill que tienen en su casa en donde cuelgan la ropa, no sabemos si el rendimiento diagnóstico es mejor. Por eso tenemos que enfocarnos en hacer estudios que sean generalizables y que sean válidos. Por ejemplo, la tecnología de la que les voy a hablar, que es la navegación electromagnética de Medtronic, ha hecho una serie de estudios y estamos ahora en la meseta de la productividad en esta curva. Pero hay otras tecnologías que han sido aprobadas que no han hecho los estudios y han usado un parámetro de la ley en Estados Unidos que se llama el 510K el papeleo 510K, que les permite colgarse de esa evidencia y decir, mi procedimiento es similar a este otro y permíteme usarlo de esa manera. Y por ejemplo, el robot se ha aprobado de acuerdo a este parámetro, pero no sabemos si es muy útil, muy bueno o no sirve para nada. Y lo otro que deben de recordar es que una vez que los medios de comunicación dejan de cubrir algo y nosotros empezamos a usarlo en nuestra práctica, hay una desilusión rápida, ¿no? Se caen nuestras expectativas cuando no recibimos el rendimiento diagnóstico que esperábamos. ¿Cuál es el estándar actual en los Estados Unidos? Para mostrarles, en 2004 hubo más de 58,000 biopsias por aguja. Y una base de datos administrativa publicada nos mostró una amplia gama de complicaciones, incluyendo diferentes hospitales con complicaciones del 4 al 42%, 15% de neumotórax, en donde 6% requirieron un tubo pleural, 1% de hemorragias, en donde muchos pacientes, casi el 20%, requirieron una transfusión, y hubo una mortalidad cercana al 1% en procedimientos ambulatorios, pacientes que llegaron al hospital caminando y nunca se fueron. Por otro lado, la broncoscopia tradicional no tiene una baja tasa de rendimiento, un bajo rendimiento en nódulos periféricos, baja tasa de complicaciones, pero el rendimiento depende mucho del operador. Y esta gráfica la tengo que actualizar cada mes. Cada mes el tejido que nosotros obtenemos en los nódulos pulmonares que sospechamos cáncer, tenemos que someterlos a más estudios. No siempre más tejido es necesario, pero más estudios. Y esto me permite a mí y a los oncólogos tipificar cómo vamos a tratar estos pacientes. Para darles un ejemplo de lo complejo que es esto, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo de cuál es el punto de corte para usar la inmunoterapia. Depende del ensayo que ustedes usen. Usan un ensayo que se necesita 2%, 50% o 99% de presencia de marcador. Sin embargo, hemos tratado de uniformar este criterio. Esta es una diapositiva que les muestra la diferencia visual tanto en un forceps tradicional contra un forceps esofágico. Ambos caben en el canal de trabajo del broncoscopio terapéutico y ustedes pueden ver a simple vista que la cantidad de tejido es diferente y el riesgo es similar. El tejido que nosotros obtenemos como neumólogos es suficiente y adecuado para los estudios de genotipificación. Este estudio lo publicamos en el 2013 y les muestra la comparación. Nosotros mandamos el tejido a una entidad comercial, es decir, no tuvimos oportunidad de meter la mano y enriquecerlo o seleccionarlo. Todos los pacientes antes del 2013 los mandábamos a una entidad comercial y les pedíamos que hicieran análisis de EGFR, KRAS y ALK para genotipificación, que era el estándar en ese momento. Y nosotros recibíamos los resultados de ¿es adecuado o no es adecuado? En este estudio comparamos el IBUS con la cirugía, las biopsias transbronquiales y finalmente las biopsias guiadas por aguja. Y el único que fue estadísticamente inferior fue la biopsia guiada por aguja, por dos razones. La primera, el radiólogo hace menos pases que cualquiera de nosotros, número uno. Y número dos, cuando hacen biopsias de hueso y decalcifican la muestra, pierden RNA y por lo tanto pierden calidad del tejido para análisis molecular. Sin embargo, lo que quería mostrarles es que
proveemos suficiente y adecuado tejido para estas pruebas. Y ahora que usamos Next Generation Sequencing, secuenciación de PCR, somos mucho mejores y usamos menos tejido. Esto es una diapositiva un poco vieja sobre el sistema del que les voy a hablar, que es el Superdimension o el sistema que yo uso. Y la idea es que podemos hacer un plan en donde tenemos varias pantallas y analizamos la tomografía en su forma axial, coronal y sagital. Podemos navegar a la localización periférica. Podemos tener imágenes complementarias como fluoroscopia y ultrasonido radial. Podemos hacer el muestreo apropiado y adecuado para inmunistoquímica y genotipificación. Podemos simultáneamente estadiar al paciente, como dijo el doctor Casal, y en ocasiones podemos facilitar el tratamiento poniendo marcadores fiduciales o marcando la pleura para que el cirujano haga la cirugía en donde no tiene una sensación táctil al momento de hacer cirugía robótica o cirugía por video asistida. Este es un ejemplo, nada más para mostrarles la pantalla más reciente. Y este es otro ejemplo de un caso que hemos usado. Tiene 3 tabs ahí y les dice navegación central, navegación periférica y confirmación de dónde están. Y pueden ver que estoy a 5 milímetros de la lesión. Estos son todos los estudios publicados sobre navegación electromagnética. Todos han sido hechos con una sola plataforma, que es la plataforma de la que les estoy hablando. Los otros 2 competidores de esta son Veran, que tiene una navegación con ciertas modalidades diferentes. Por ejemplo, el sensor está en la punta del instrumento de biopsia y también tienen acceso percutáneo. Sin embargo, las publicaciones no han sido muy abundantes. Esencialmente hay una publicación y es un acceso percutáneo por el grupo de Hopkins con una tasa de complicación del 20%. Y hay otro estudio en el Journal de Internet de Neumología que es difícil de seguir su validez. Sin embargo, todos estos estudios que ustedes ven aquí a lo largo del tiempo muestran en azul cuando son retrospectivos, en verde cuando son prospectivos y en rayado cuando son multicéntricos. Todos los estudios tienen un rango entre 70 y 90%, si lo ven. Solo hay un estudio que he de mencionar que se sale o que es un outlier, ¿no? ¿Qué llamo outlier? No es mi opinión, es una definición matemática. Es 1.5 veces el cuartil, la cantidad de intercuartil, el interquartile range. Si ustedes son 1.5 veces más que eso, el estudio es outlier, está fuera de rango. Y ese es el estudio de OST. Y este estudio fue basado en diferentes instituciones que retrospectivamente veían la información, la colectaron y la metían en una base de datos. Y él usó definiciones muy estrictas y solamente si tenía tejido diagnóstico en la muestra, consideraba que el procedimiento había sido exitoso. Sin embargo, la crítica de estos estudios es 2. Una, solo fueron hechos la mayoría en un solo centro, y 2, solo fueron hechos por expertos. Esto no se aplica a mí o a ti o etcétera. Esta es la tasa en todos esos estudios de complicación y el neumotórax fue de 0 a 10%. Es muy amplio, la verdad, para tomar conclusiones permanentes. Por lo tanto, hicimos un estudio global, multicéntrico obviamente, incluyendo centros académicos, centros privados y centros mixtos en Estados Unidos. Se incluyó a todos los pacientes que fueran considerados candidatos. Aquí hay un sesgo de selección, estoy totalmente de acuerdo. El uso de las herramientas complementarias como el ultrasonido radial fue dejado a discreción del operador. El seguimiento a 2 años para saber quiénes eran verdaderos positivos y verdaderos negativos. Y el objetivo primario era la tasa de neumotórax que requería hospitalización o que requería un tubo pleural. Este es el mapa de los sitios en donde se hizo el estudio y como muestro hay una variabilidad, podemos usar, se usó en centros académicos, en centros privados y en centros mixtos para hacer generalizables los resultados.
Cuando ustedes hacen un ensayo clínico controlado, un randomized control trial, ustedes controlan todas las variables y ustedes minimizan la variabilidad, pero también minimizan la generalizabilidad de lo que están mostrando. Es decir, yo puedo decir, eso no se aplica a mí, yo no tengo esa habilidad. Esto fue lo que hicimos. Primero había imágenes iniciales, después se hizo el procedimiento. Inmediatamente después del procedimiento, si teníamos el diagnóstico, sabíamos que habíamos hecho lo correcto, y si era negativo, podíamos repetir la biopsia, seguir al paciente a lo largo de 2 años, como hacemos clínicamente, o tratar al paciente con radioterapia, por ejemplo. Y si tratamos al paciente, asumíamos que fallamos la biopsia. Es decir, si no teníamos confirmación, pero de todas maneras dábamos radiación, asumíamos eso como una falla del procedimiento. Estos son los resultados del procedimiento, las características de la lesión, y les quiero mostrar. Este es un histograma que les muestra el tamaño de las lesiones. La mitad eran de menos de 20 milímetros y la mitad eran mayores a 20 milímetros. Esto es en los primeros 20 sujetos. 6% fueron de vidrio esmerilado, solo en la mitad de ellas había un bronquio guiando a la lesión. Se usó el ultrasonido radial en 54% de los casos, fluoroscopía en 90% de los casos y evaluación citológica rápida en 2/3 partes únicamente. La duración del procedimiento fue aproximadamente 25 minutos. Nuevamente, quitando una de estas críticas que la gente tenía de que era un procedimiento muy lento. En términos de nuestro objetivo primario, la tasa de neumotórax fue 3.2%, la tasa de grado de sangrado fue 1% y la hemorragia de cualquier grado 2.3%, y la falla respiratoria fue 0.6%. Esta es la distribución de las lesiones. Como pueden ver, en todos los lóbulos, 62% fueron periféricas y 30% fueron medias. No puedo compartir con ustedes el rendimiento diagnóstico porque lo voy a hacer en la conferencia de ATS, voy a presentar los resultados a 1 año, pero estos son los primeros 500 pacientes en donde tuvimos una lectura inmediata de los resultados, y el rendimiento diagnóstico de lesiones malignas fue 45%, lesiones que fueron leídas como no malignas 43%, pero todavía no tengo la interpretación de esto, más resultados a continuación, ¿no? en ATS. Este es el caso que les presenté al iniciar el estudio. Estaba basado en la pleura, el nódulo. Navegamos, confirmamos con fluoroscopía y con ultrasonido radial y obtuvimos las biopsias necesarias y fue exitoso, y la paciente se fue a la casa al día siguiente a pesar de un neumotórax muy pequeño. Estos son los resultados de pruebas moleculares, marcadores fiduciales y tatuaje que fueron exitosos, pero no los quiero aburrir con esto. Me gustaría mostrarles 2 ejemplos de casos. Uno que fue diagnóstico, el caso 1, donde pueden ver una lesión con PET positiva, y la otra que fue indeterminada, pero decidimos tratarla con radiación y por lo tanto decidimos que la navegación había fallado. Y quiero mostrarles cómo en algunos casos la navegación nos permite hacer cosas que antes pensábamos imposibles. Este paciente tiene 52 años, tiene una neumonectomía y tiene un nuevo nódulo periférico en el lóbulo superior izquierdo con exacerbaciones de COPD frecuentes. La TAC mostró este nódulo, hicimos la navegación de ese nódulo y a pesar de ser un paciente de alto riesgo, fuimos capaces de diagnosticar el carcinoma de células escamosas y colocar un marcador fiduciario que para los cínicos no es el clip que puse ahí, sino es ese marcador fiduciario para guiar radiación. Y este paciente estaba vivo 5 años después. Este caso lo hice durante mi estancia en Mississippi. Este es otro caso, una mujer de 60 años con tabaquismo que suspendió 3 años atrás con un nódulo de 14 milímetros y una probabilidad matemática de 30% de que esto fuera positivo. Era PET positivo y como pueden ver hicimos la navegación y diagnosticamos un granuloma necrotizante. Este es un caso cortesía de la Universidad de Pittsburgh en donde muestran una lesión en vidrio esmerilado
que hicieron con el robot y no podían tener la sensación táctil, marcaron con navegación la pleura y pueden ver que pudieron hacer la resección apropiada. Finalmente, esta imagen, cortesía del doctor Krimsky, que similar a lo que nos mostró el doctor Casal, es navegación y confirmación con tomografía. Y finalmente quiero mostrarles este video en donde se están desarrollando técnicas de fluoroscopía más avanzadas que nos van a hacer mejores broncoscopistas. Ustedes pueden ver cómo el nódulo es invisible en el fluoroscopía, pero cuando ustedes agregan este lente de magnificación, ahora sí lo pueden ver. Esto es solo una herramienta más que estamos poniendo al frente de ustedes para mejorar el rendimiento diagnóstico. ¿Esto es aplicable a América Latina? Absolutamente. Les mostré que esto se puede hacer. Es una cuestión de costo, pero entre más tecnologías y más competencia haya, menor costo va a haber. Nuestra responsabilidad como científicos y médicos es tratar de ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento al costo que sea posible y que sea rentable, pero al mismo tiempo poner todas estas tecnologías a prueba y decidir si son realmente dignas de ser aplicadas indiscriminadamente. Gracias por su atención.